Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus seguidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagarle, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor de su presencia, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor llamó a su siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Mi saludo, mi cariño de sacerdote para todos ustedes, queridos hermanos, que hoy nos congregamos para celebrar este momento, la Santa Eucaristía, este momento para encontrarnos con Jesús. Y le damos gracias también por todas las personas que se unen a nuestro canal para reflexionar con nosotros, orar con nosotros y por darle al Señor el culto que Él se merece. Hoy la palabra de Dios nos coloca frente a este momento en el cual hay un diálogo entre uno de los apóstoles del Señor con el Señor, Pedro. El diálogo es un diálogo para instruirse. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Los exégetas dicen que Pedro le hace esta pregunta al Señor porque tenía bronca con alguien que lo estaba ofendiendo. Pedro era un poquito gordito. Dicen que los primeros cristianos tenían que estar en catacumbas. Pedro era gordo y alto y no cabía por esas cavidades que tenían las catacumbas, y él tenía que pasar de medio lado para poder entrar. Bien, y es el momento en el cual Pedro pues va a quien le puede aclarar esa duda. Él comienza a hablar algo que es lo que está establecido. 7 veces estaba mandado perdonar la ofensa de un hermano. Pero el Señor Pedro, que sabe que el Señor siempre tiene enseñanzas
y tiene unas salidas ante las preguntas bastante hermosas, bonitas y que están llenas de la ternura y del amor de Dios. Le hace esa pregunta para sanar esa herida que tenía en su corazón, esa bronca, esa rabia. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, porque él estaba esperando que le diera así, porque a la 7ª le caía. Estaba enculebrado, estaba bravo. Pedro estaba ahí como molesto, pues, esperando el momento adecuado. Y el Señor, como siempre, tiene una salida grande, hermosa, ante la pregunta de Pedro, quien le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Que le dice Pedro: no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque nosotros, los de Dios, tenemos que perdonar y amar más que cualquier otra persona. El seguidor de Cristo tiene que ser aquel que se sale de su egoísmo, de su soberbia, para darse, y tiene que tomar la actitud de amar y de perdonar, porque esa es la actitud de Dios. Si ustedes y yo, apreciados hermanos, amamos y perdonamos, vamos a ser libres y vamos a ser felices. Si no tomamos esto, vamos a estar resentidos, dolidos, vamos a estar mal. Por eso el perdón es sanación, por eso el perdón es alegría, el perdón nos hace libre, el perdón nos da felicidad, el perdón nos acerca y nos asemeja más a Dios. El texto bíblico, apreciados hermanos, de este día, nos va a colocar entonces esta bella enseñanza. ¿Cómo es el reino de los cielos? Y el reino de los cielos, dice Jesús, hasta esta enseñanza se parece a aquel rey que llama a pedir cuenta a sus hijos. Porque si algo quiere enseñarnos Dios, es que para entrar al cielo hay que estar nosotros arrepentidos, hay que haber arreglado la vida. No podemos entrar al cielo de una manera desordenada. Tenemos que arreglar las cuentas con Dios, también con nuestros hermanos. Y el texto bíblico va a decirnos a nosotros: es como un rey que llama a cuenta a sus servidores. Dice el texto bíblico que al primero que le presentaron fue el que más le debía. Y entonces aquel hombre que le debía muchos millones, dice el texto bíblico, te dice al rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, arrojándose a sus pies. Fíjense esta acción. Y el rey, dice la palabra, tuvo compasión, tuvo lástima de este servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Y qué bonito el corazón de este hombre. Porque si hay algo que tenemos que recordar nosotros, apreciados hermanos, es que si te prestan algo a ti, tienes que pagar. No porque el otro, el que te presta, tenga bastante, entonces usted diga: no, pues como él tiene bastante, yo no le pago. No, hay que cancelar, porque hay que saldar la palabra empeñada, la responsabilidad, porque también el otro tiene gastos, ¿no? Miren, hay un principio que el que más gana, más gasta, ¿no? Eso es una gran verdad. Usted llega y se compra un vehículo de última generación, una Runner, por ejemplo, ¿no? O una Tundra que está ahorita, ¿no? Y entonces usted comienza, le suben el sueldo, ¿no? Supongamos que digan: no, le vamos a pagar $300. Usted dice: sí, me alcanza. Y comienza usted a ganar. Bueno, y comienza a gastar más en el mantenimiento del vehículo, comienza a gastar más en gasolina, comienza a gastar más en las cosas que realiza. Y esto es importante que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Fíjense el texto: llama, pero hay algo bonito, es que Él perdona. Acuérdense de qué estamos hablando. Estamos hablando de quién, del reino de los cielos. No se nos olvide que muchas veces pasa eso por alto. Pasamos por alto en la palabra, el evangelio, y nos quedamos solo en aquel rey. Aquel rey va a representar a Dios, que es compasivo, que es perdón, que es amor, el Dios que tú crees y que yo creo, el Dios que tú sigues y que yo sigo, el rey que te va a salvar y me va a dar vida eterna, el que me ha perdonado muchas veces. Y ante la pregunta que Pedro hace: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Deberíamos nosotros decirnos: hermanos,
¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? ¿Cuántas veces me ha perdonado a mí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha perdonado, hijo, te ha perdonado a tu papá? ¿Cuántas veces te ha perdonado a tu mamá? ¿No? ¿Cuántas veces nos han perdonado? Si ustedes y yo sentimos cuántas veces nos ha perdonado Dios, podemos decir, Dios ha sido tan misericordioso, yo me he portado tan mal, me he dejado llevar por la ira, me he dejado llevar por las preocupaciones, y sin embargo Dios me ha tratado con misericordia, porque ese es el Señor, porque ese es el Dios que salva, ese es el Dios que invita a su pueblo a ser imagen suya, y estamos invitados, apreciados hermanos, a ser imagen del amor de Dios. Si ustedes y yo tenemos esto claro, nuestra vida es más fácil, y ante los momentos difíciles que los vamos a tener, ante el aprovechado que te va a prestar y no te va a pagar, ante aquel que te va a ofender y no tiene la humildad de pedirte perdón, tienes que dar el paso de ir tú a pedir perdón, de ir tú a decirle que ya tú te olvidaste de lo que pasó y que le perdone si le hizo sentir mal, si le puso una mala cara, que te perdone si estuviste en el momento que no era el momento menos indicado. Hoy, apreciados hermanos, el texto bíblico nos va a presentar ahora la cara del hombre, la cara del servidor. Dice, apenas que él había salido de hablar con el rey, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Él debía mucho y aquel hombre debía poco. Y lo agarra por el cuello y casi lo estrangulaba. ¿Y que le dijo? Págame lo que me debes. El texto bíblico dice que aquel compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Recuerdan esta palabra? ¿Quién la dijo primero? La dijo aquel hombre, aquel servidor, se lo dijo al rey. Y ahora se la repiten a él y no tiene compasión. ¿Cómo somos los seres humanos? Dios tan bueno y nosotros tan resentidos, nosotros tan perversos. Si algo tenemos que pedirle al Señor es que cambie este corazón egoísta, soberbio, avaro, lujurioso, que cambie los resentimientos que llevamos por dentro, porque muchas personas están resentidos y cuando alguien le dice algo, saca su veneno y su resentimiento y su grito y su rabia y la paga con el que menos debe pagar. Este momento fue un momento donde los amigos, los compañeros de él se enfadaron y le dijeron entonces al rey la actitud de su servidor, la actitud de este servidor. Por eso dice el texto bíblico, el rey lo llamó y le dijo, siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Por qué no le perdonaste a tu compañero? Debiste haber hecho lo mismo. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces circulan frases en la calle, en diferentes ambientes y también en nuestros hogares? Yo perdono, pero no olvido. Frases como, que te perdone Dios. Y para hermano, cuidado. ¿Saben qué es hermoso? Y que alguien nos perdone las deudas. ¿Saben qué es hermoso? Decía un señor que usted vaya a un restaurante con un amigo suyo y lo brinde. Y le brinde comida buena, ¿no? ¿Saben qué bueno que hace Dios? Que a pesar de ser nosotros tan malos, tan egoístas, tan soberbios, Él todavía nos brinda su amistad. Él todavía nos da la luz, nos da amigos. Él todavía nos trata con cariño. Hoy estamos invitados, apreciados hermanos, a pedirle al Señor a perdonar a cada uno de nuestros hermanos de corazón. Hoy estamos invitados, apreciados hermanos, a pedirle a Dios la gracia de olvidar la ofensa, la gracia de poder pasar página, la gracia de empezar de nuevo. Que el Señor te conceda a ti y a mí esta oportunidad, que el Señor sea misericordioso y bueno con nosotros.
Que este Evangelio te ayude a entrar en el corazón de Jesús, que es un corazón bondadoso, que no lleva cuenta de la maldad. Hermanos y hermanas, qué bueno que ustedes y yo le pidamos al Señor no llevar cuenta de la maldad del otro, de la ofensa del otro, sino tener siempre la conciencia de considerar a la otra persona, de tratar con misericordia. Dice la palabra, hermanos, en el juicio habrá misericordia para aquel que practicó la misericordia. Qué hermosa enseñanza te da Jesús y me da el Señor hoy a nosotros, que somos sus hijos, que buscamos su reino, que no queremos vivir conforme a la voluntad del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle, apreciados hermanos, hermanas, que nos conceda el gozo de seguirlo con entrega, de seguir estas bellas enseñanzas, de recordar como a Pedro quiso pedirle al Señor que le instruyera, porque él tenía una concepción de lo que tenía que hacer distinta a la concepción de Dios. Dice la palabra, tus caminos no son mis caminos, tus planes no son mis planes. Los caminos de Dios son justos, son rectos, son de amor y de misericordia. Ese tiene que ser también ese camino nuestro, de abrazarnos a Él, de cerrar las puertas de la venganza, del resentimiento, del odio, de cerrar esa puerta que tanto mal nos hace. Decía un día un exorcista que el demonio se mete en nuestras vidas porque le abrimos de par en par las puertas del corazón, y nosotros nos dejamos llevar entonces por las rabias, por el acaloramiento del cuerpo, por la tristeza que causa que los demás nos defrauden, por los sentimientos de soledad muchas veces, por el miedo a que nosotros no podamos solos abrirnos paso. Ojo hermano, el cristiano no camina solo, no vive solo, vive y camina con Jesús. Jesús es tu Señor, Jesús es mi ayudador, Jesús es mi maestro, Jesús es mi luz, es mi guía, Jesús es mi Mesías, mi vida eterna. Jesús es el amor más bello en nuestras vidas. Jesús es el que nos comunica a nosotros la gracia de estar unidos al Padre Celestial. Es el que nos dice, tenemos un papá, ora a Él, pide para que recibas la gracia de olvidar la ofensa. Pide al Señor para que tengas en abundancia. Pide al Señor para que no tengas miedo de lo que sucederá después. Porque el Señor siempre tiene tiempos mejores para nosotros. Porque el Señor siempre nos trata con amor. Porque el Señor siempre tiene algo para enseñarnos. Que hoy podamos ser fieles servidores del Señor. Que hoy sepamos que el estar aquí, que el orar, que el seguir los pasos de Cristo es caminar hacia el reino de los cielos, caminar al encuentro de Él. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.